Bienvenidos a esta nueva sesión donde estaremos desarrollando el modelo de aprendizaje por descubrimiento. Este modelo de aprendizaje por descubrimiento tiene como fundamento el constructivismo, es decir, la base del planteamiento es constructivista. ¿Eso qué quiere decir? Que parte de los dos principales supuestos del constructivismo, y es decir que el estudiante es el constructor de su propio proceso de aprendizaje, para lo cual se requiere de la acción directa del estudiante. Y el segundo concepto es la asimilación y la construcción que hace el estudiante de su propio conocimiento. Entonces, un elemento fundamental que estamos planteando en este caso es que el aprendizaje por descubrimiento está sobre la base de lo que nosotros denominamos el constructivismo. Diríamos que es un modelo que surge de ese constructivismo o que tiene bases profundamente constructivistas. Y se produce cuando el maestro le presenta al estudiante todas las herramientas necesarias para que el estudiante descubra por sí mismo lo que desea aprender. Es decir, constituye un aprendizaje muy importante si se lleva de la manera correcta. ¿Por qué? Porque si el mismo estudiante descubre por sí mismo ese conocimiento, eso va a hacer que ese conocimiento tenga un nivel de significatividad, es decir, de importancia, de relevancia para él mismo. Y le permite al estudiante desarrollar unas características que son importantes, unas características de investigación, de cuidado, de atención por los detalles, de búsqueda de la información. ¿Sí? Entonces vamos a mirar a qué hace referencia el aprendizaje por descubrimiento. Y quién fundamenta muchos de los aspectos que tienen que ver con el aprendizaje por descubrimiento es Jerome Bruner. ¿Sí? Y Bruner lo define de la siguiente manera: la enseñanza por descubrimiento generalmente implica no tanto el proceso de conducir a los estudiantes a descubrir lo que hay afuera, sino a descubrir lo que tienen en sus propias cabezas. Es decir, que está hablando de un proceso de pensamiento, no está hablando de un proceso de descubrimiento físico de las cosas, sino que sea capaz de analizar esa información que está recibiendo, esa disposición de experiencias, de conocimientos, de información, y procesarlo de manera que él pueda darse cuenta de lo que está pensando. ¿Sí? Digamos que realmente aquí lo que estamos diciendo es que el estudiante es quien descubre esas relaciones que hay entre los conceptos, entre los elementos, entre los fenómenos, entre las experiencias. Y entonces lo que hace el maestro es orientar y llevar para que él pueda descubrir esas relaciones que existen entre los conceptos. Es decir, el descubrimiento no es el descubrimiento físico de cosas. El descubrimiento es como caer en cuenta de eso que se está aprendiendo, ¿sí? Ser consciente de eso, ¿sí? Realmente llevar al estudiante a ese nivel de reflexión que él es consciente de darse cuenta. Es como caer en cuenta, podríamos decir, ¿cierto? En otras culturas como la cultura mexicana y se le cayó el 20, ¿sí? Es como que se dio cuenta, ¿sí? Es más o menos eso a lo que nos estamos refiriendo, o a lo que Bruner se refiere, es esa conciencia de ese proceso de aprendizaje, ¿sí? A eso es a lo que se refiere, es decir, el descubrimiento es interno, no es solamente externo. Y entonces, según Bruner, hay varios
tipos de descubrimiento. Vamos a revisar estos 3 tipos de descubrimiento que finalmente son formas en las cuales se producen los aprendizajes o incluso son métodos. ¿Sí? Hablamos del método inductivo, del método deductivo, ¿sí? Como formas en las cuales se llegan a los razonamientos. Y Brunner añade un tipo de descubrimiento que es lo que él llama el descubrimiento transductivo. Y vamos a mirar cada uno de ellos en detalle para que podamos comprenderlos. Entonces empecemos por el descubrimiento inductivo. El descubrimiento inductivo implica la colección y reordenación de datos para llegar a una nueva categoría, un concepto o una generalización. Recuerden que lo inductivo es partir de lo particular para llegar a lo general. ¿Sí? Es como el estudiante a partir de experiencias, de detalles, de elementos, logra generar abstracciones y generalizaciones. ¿Sí? Y ese es el descubrimiento. El descubrimiento es, entendí la ley, comprendo el concepto. Es posible comprender esa generalización a partir de aspectos muy concretos, muy específicos, se llega a esa generalización. Ese sería ese tipo de descubrimiento inductivo. Pero también está el descubrimiento deductivo, ¿sí? Y es como ese descubrimiento implica la combinación opuesta en relación de ideas generales con el fin de llegar a enunciados específicos. Y entonces el método deductivo parte de lo general para llegar a lo específico. Partimos de las teorías, partimos de las leyes y se le brindan al estudiante las leyes, las teorías, los conceptos, y él es capaz de descubrir esas relaciones específicas en las cuales se aplica ese conocimiento. Esas leyes, esas teorías, ¿sí? Es esa aplicación de esos conceptos de una manera muy práctica, de una manera muy específica, ¿sí? Muy puntual, digamos, muy concreta, podríamos decir. Ese será ese descubrimiento deductivo. Él realmente llega a comprender esos elementos desde esas leyes, la aplicación, y él lo descubre. Y aquí entonces yo tengo que insistir en un elemento fundamental, y es que cuando hablamos de descubrimiento estamos hablando de descubrimientos individuales, de descubrimientos personales que hace el estudiante. Él es consciente de eso, se da cuenta de eso, que realmente reconoce, y por eso es que lo va a aprender, porque se vuelve un aspecto tan personal que lo incorpora a todo su sistema cognitivo y de pensamiento. Y Brunner nos añade un tipo de descubrimiento que denomina el descubrimiento transductivo. Y el pensamiento transductivo, en este tipo de pensamiento, el individuo relaciona o compara dos elementos particulares y advierte que son similares en uno o en más aspectos, en más elementos. Entonces aquí no se parte de lo general a lo particular ni de lo particular a lo general, sino es a partir de la comparación de elementos que son semejantes, es posible comprender esas relaciones de semejanza o de diferencia entre esos elementos, y es posible comprender cómo se relacionan, cómo interactúan, cómo se desenvuelven, y el estudiante llega a comprender uno o el otro, o incluso ambos conceptos, elementos, teorías, experiencias, aplicaciones, a partir de esa comparación de elementos que son semejantes. Pero, ¿qué se necesita para que haya un aprendizaje por descubrimiento? Y entonces la teoría plantea que deben cumplirse unas condiciones para que se produzca el aprendizaje por descubrimiento. Deben facilitarse ciertos elementos, ciertos aspectos para que se puedan dar. Y lo primero que se necesita es que el ámbito de la búsqueda sea restringido. Es decir, debe delimitarse de una manera muy importante, muy clara, ese ámbito de búsqueda, de manera que el estudiante pueda dirigirse directamente al objeto que se planteó en un principio. Es decir,
si no se delimita de manera correcta se puede perder, ¿sí? Como cuando alguien está buscando una aguja en un pajar, ¿sí? La búsqueda es tan extensa y el elemento es tan pequeño que puede ser imposible de encontrarse. Ese mismo en la misma dimensión. La, el descubrimiento tiene que darse de manera delimitada para que el estudiante sea capaz de llegar a ese descubrimiento, sea capaz de encontrar ese concepto a partir de lo que se le está presentando. Y eso nos lleva a la segunda condición, y es que los objetivos y los medios deben estar bien especificados y ser atrayentes, porque estos modelos lo que buscan, o estas estrategias en las que se aplican estos modelos, deben permitir que el estudiante pueda lograr llegar a esos descubrimientos. Algunos plantean que una de las metodologías que hacen parte de este modelo de aprendizaje por descubrimiento, pues es la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Es decir, se establece el proyecto que me permite a mí ir descubriendo, ir encontrando, ir estableciendo relaciones y generando aprendizajes. Entonces, ustedes podrían buscar el aprendizaje basado en proyectos como un elemento metodológico de este modelo pedagógico de aprendizaje por descubrimiento. Y recuerden que una cosa es la teoría y otro es la práctica. Y ese aprendizaje basado en proyectos es la metodología. Se definen las acciones que se deben desarrollar para lograr la implementación del aprendizaje por descubrimiento. Otra condición es que se debe contar con los conocimientos previos de los estudiantes, de manera que se les pueda guiar adecuadamente, ya que si se presenta un objetivo a un individuo que no tiene esa base, que no tiene esos elementos previos para poder generar esos descubrimientos, pues no lo va a lograr, ¿sí? Entonces tiene que conocerse previamente esos conocimientos que ese estudiante tiene, de manera que pueda ser fácilmente alcanzable esos objetivos, esas metas de búsqueda para el estudiante. Por eso, en algunos casos, ciertas estrategias pues parten del interés del estudiante, lo que él quisiera aprender, ¿no? Los alumnos, el cuarto condición, los alumnos deben estar familiarizados con los siguientes procedimientos: con la observación, con la búsqueda, con el control, con la medición de variables, que son elementos de investigación. Este modelo lo que va a formar es en habilidades de investigación. Y otra vez vuelvo nuevamente al aprendizaje basado en proyectos. Es decir, cómo a través del proyecto logro yo llegar al descubrimiento de ciertos elementos. Y para poder hacer un proyecto, pues tengo que tener estos elementos que hacen parte de la metodología de investigación: la observación, la búsqueda, el control, la medición de variables, elementos fundamentales de los procesos de investigación. Por último, es muy importante que los alumnos perciban que la tarea tiene sentido y que merece la pena, es decir, que vale la pena hacer ese ejercicio, que vale la pena hacer ese análisis, porque van a lograr un objetivo que está claramente delimitado. Eso va a hacer que se motiven para realizar el descubrimiento y que finalmente se produzca el aprendizaje en los estudiantes. Entonces, se requieren de estas 5 condiciones para que se pueda dar el aprendizaje por descubrimiento. Continuaremos en una sesión más adelante. Dios los bendiga.